Hola, hola familia Villa del Cine. Estamos aquí en un live más. El día de hoy nos encontramos con el cortometraje apasionado Los muchachos de antes. Se encuentran aquí los protagonistas Libaniel Marulanda y el director Juan Felipe León. Bienvenidos, Libaniel, Juan Felipe, ¿cómo están? Yo soy Juan Felipe León, yo soy estudiante de cine de la Universidad Nacional. Y pues nada, digamos que este proyecto de los muchachos de antes, este documental es parte como de un proceso que se gesta, digamos, dentro de una materia en la Universidad Nacional de documental durante la pandemia y de cierta manera había como unas libertades a veces que algunos trabajos académicos no permiten. Entonces teníamos como un montón de tiempo para poder como compartir y realmente las cosas también surgieron de una manera pues como muy cotidiana, no era un principio un documental. Yo había regresado a Armenia porque pues, yo vivo en Bogotá, entonces había regresado a Armenia pues por el tema de la pandemia y ahí tuve la oportunidad de conocerme con Libaniel y pues de repente como que surgió la posibilidad de empezar a conversar, de empezar como a también a grabarnos, pero como de una manera muy, sí, como no pensando que iba a ser un documental, eso se fue dando como de a pocos. Y como revisando el material, de repente había una posibilidad ahí de contar una historia, pues con los diferentes personajes, con José Liodoro, con Ramiro y claramente pues, con Daniel, que fue como ese puente que pudo llevarnos como a esos personajes. Entonces, pues es un poco como el contexto del documental y bueno, pues en este momento me encuentro ya terminando la carrera, estoy en último semestre y pues sí, o sea, es como una gran noticia y una gran oportunidad poder estar ahorita aquí en el Festival Villa del Cine con este proyecto y pues también aquí con la presencia de Iván. Que pudiésemos hablar un poco de cómo surgió este documental, cómo surgió esa posibilidad de grabar y cómo ese proceso, cómo fue. Pues a ver, más que todo el proceso. No, pero es que esa es una pregunta que yo te la devuelvo, ¿no? Porque yo estaba pues ahí, incluso que me sorprendió un poquito que era algo que no estaba planeado, ¿no? Obedeció pues como a todas esas formalidades que tiene la ciencia la ciencia del séptimo arte. Entonces, pues me sorprende la pregunta, porque no sé qué decir. Pues bueno, pues devolviéndomela, yo creo que fue sobre todo esa posibilidad de grabar o registrar esa cotidianidad que teníamos, ¿no? O sea, nos empezamos a conocer, eventualmente empezamos a hacer fotos, no sé si Libaniel recuerda esas primeras fotos que hacíamos con el acordeón, o bueno, era un tiempo de como en donde ya la pandemia estaba empezando como a desaparecer, pero que todavía tenía como esos vestigios de estar encerrados y eso. Entonces lo que hacíamos es que salíamos de vez en cuando y ahí había oportunidad de tomar ciertas fotos y como que fue ese intercambio como de miradas y de historias que fue como empezando a tener un hilo ya hacia construir algo. Y el documental sí se construye a partir de una narrativa, es eso, como yo empiezo diciendo cómo los conocí, qué nos llevó a qué y finalmente aparecen estos personajes. Entonces podríamos en ese sentido hablar de los personajes, cómo conoce Libaniel a Ramiro y a José Leodoro. Ah, bueno, los otros personajes que aparecen ahí, Ramiro, es una, es una persona, un amigo realmente talentoso, porque, y le hace honor a su avanzada edad, porque ya tiene 82 años, pero es una persona absolutamente lúcida y ágil tiene una agilidad, pues, que no corresponde a su edad cronológica. Como le digo, es una persona muy talentosa, con muchas historias, a las, con muchas historias. Y a Ramiro lo conocí hace muchos años en Bogotá, porque tenía él presidía una asociación como de la tercera edad, de viejitas allá amantes de la poesía, y entonces pues él es dado también a ese tipo a ese tipo de gustos literarios. Entonces él organizó tras de sí, lideró un club y organizaba unas buenas tertulias. Y ahí me conoció porque en alguna ocasión nos contrató a los muchachos de antes. Y por ahí empezó todo, pero años después, muchos años después, descubrí que él era paisano mío y que era de Circasia, y en últimas que teníamos muchas raíces en común desde Calarcá mismo, ¿no? Y entonces esa es la parte que ya corresponde a
a lo de los muchachos de antes, cómo nos vemos aquí y estamos en permanente contacto para hacer locuras, para pensar cosas y surge ya la idea de vincularlo a él como actor a una obra de teatro que se llama El olor del encierro. Y por cierto que eso también tuvo muchas dificultades para poderlo llevar a cabo. Y finalmente lo hicimos en la casa de él, mire usted, en la casa de él nos tocó habilitar de un día para otro eso como una sala de teatro. Entonces, pues de Ramiro hay mucha tela para cortar y sería, pues, da para una novela de 1200. Y en cuanto a Eliodoro, Eliodoro yo lo conocí aquí luego de que me regresé para el Quindío hace más de 30 años ya. Y lo conocí porque hacía parte de un grupo de teatro y era persona de la cultura, pero al mismo tiempo estaba vinculado a una organización política que estaba tratando de hacer ese trabajo político aquí para consolidarse como partido, ¿no? Y lograr como llegar al consejo y eso. Entonces, a través de eso lo conocí a él, entonces pues tenemos tantas cosas en común, sobre todo pues el amor a la lectura y todas estas cosas, y los sueños irrealizables. Los muchachos de antes no usaban gomina, y entonces aquí se nos empieza pues como a extender mucho la historia, porque en la Argentina que arribó al siglo XX con esa generación, todos eran periqueros a morir, y también consumían heroína y tomaban pues esos tragos prohibidos, esos tragos tan fuertes, ¿no? Entonces es un lamento como, es un lamento de una generación nueva que le está dando ya otras cosas, mirando hacia atrás con nostalgia, ¿no? Entonces, los muchachos de antes entonces se convierte en un nombre genérico que le da no solamente título a ese tango, sino que posteriormente posteriormente se hace una película hacia los años 50 más o menos, que se llama Los muchachos de antes no usaban gomina, ¿no? Aclaro que el nombre del tango se llama Tiempos Viejos, ¿no? Ahora entonces la película, pero entonces en la casa Víctor y algunas disqueras empezaron a utilizar, a acuñar esa palabra para significar esa generación que se fue, esos tiempos que se extrañan, que es extraño. Entonces, como en Bogotá, cuando empecé a tocar en las tabernas y toda la cosa, entonces me exigió la empresa Disco, Disco un nombre diferente, el, para significar también a esa cosa, ¿no? Los que tocaban. Entonces me exigieron, me presionaron y llegó un momento entonces que el gerente me preguntó un día, el gerente comercial de Disco, y me dijo, necesito para allá porque es que ya la de este grupo. Entonces, dice que no me le ocurre. Y yo había estado meditando durante meses un nombre. Y resulta que solamente en ese momento se me ocurrió y le dije, eh, señor, era apellido Calle. El señor Calle, a mí los muchachos de antes. Y entonces el tipo me dijo, se quedó un momento pensando y dijo, bueno, pero si tenemos un grupo dentro de la nómina de artistas de Discomoda que se llama Los Nada Que Ver, pues yo no veo por qué razón no podamos tener un grupo y llamar Los Muchachos de Antes. Y efectivamente así nació el grupo, así fue registrado en la Cámara de Comercio, luego pues yo con procesos pues adicionales, ahí que entonces finalmente lo de pues la disquera pues no prosperó más allá de grabar el primer long play, pues, pero entonces yo seguí con ese puesto y me parece además un hombre que tiene es un hombre muy polisémico, ¿sí? Entonces, pues yo siempre le he echado mano a la poesía en cuanto puedo, ¿no? Ese es el nombre y por eso para arriba y para abajo. Aquí en Armenia cuando regresé eh, hace 30 y pico de años, en el año 90, entonces tuve una tarea de poner
como mi gente, el grupo que formé aquí con gente de aquí. Entonces, pusimos los muchachos, hicimos una inversión ahí y como mal comerciante que somos los músicos, entonces, pues, eso fue esplendoroso como 6 meses, luego quebró. Me gustaría que nos contara un poco de dónde podemos encontrar más acerca de su obra, que nos cuente también un poco de los libros que ha escrito, dónde los podemos encontrar y qué se viene ahorita también, qué ha pensado. De que las lagunas que se le presentan a uno de estas cosas, el conocimiento, el arte, la literatura, pues a menudo pues tropieza uno con su ignorancia, ¿no? Entonces digamos que la obra mía está cimentada a partir de la ignorancia y de la carencia, porque como yo lo estudié, pero me dio por apasionarme por la música, entonces me tocó aprender a oír, aprender absolutamente todo, a tocar a oído y todo, y actualmente todo yo funciono a oído, ¿no? A pesar de que tengo perdida la audición, pero para la música eso no se pierde, pues, como de esa proporción. Eso en cuanto a la música, entonces empecé a componer música, digamos también, eso coincidió mucho con mi regreso a la tierra, ¿no? Al Quindío en 1996, empecé a componer bambucos, pasillos, música de aquí de la tierra, boleros, un tipo de, de estas cosas, de estos ritmos y todo eso. He tratado de ser muy universal en cuanto a la composición y todo eso. Tengo profundos contradicciones con el folclore en cuanto entraña conservadurismo, todo lo mismo, no nos movamos, no podemos modificarlo, todo está hecho. Entonces, en ese sentido, he tratado de ser superior a mi ignorancia, en el sentido de ser más innovador. Pero entonces ahí tropiezo con la literatura como algo presente en mi vida, porque la vida de un músico se vive, en el caso mío, se vive en 2 tiempos. De día trabajando para la Procuraduría General durante 29 años, aunque yo en todo, por todo, trabajé 40 con el Estado, ¿no? Pero los últimos 29 años con la Procuraduría, entonces se encuentra uno con que uno tiene un horario, bueno, si uno tiene 2 mundos, un mundo el hogareño, pues con la mujer, los hijos, todo un hogar, ¿no? Pero al mismo tiempo el trabajo que es tan obligante, tan puntual y trabajando en el que tiene tanto prestigio y todas las cosas. Pero como soy aficionado a la música, como amo la música, y además de eso necesito recursos económicos adicionales, entonces hago lo que hace mucha gente, trabaja por la noche, entonces se constituyó ese grupo en 1979 y empiezo a trabajar, pero también con las suyas porque con las suyas pues con las suyas de la ignorancia, pues empezar a montar cosas el grupo y empezar a hacer arreglos y todo hasta lograr consolidar un grupo que en Bogotá tuvo muy buena acogida durante los años digamos 70 a mediados a finales de los años 70. Eso me permitió además contactarme con una serie de músicos que influyeron mucho en mi vida porque los conocí, su obra y todo eso. Para uno son un ejemplo, ¿no? De lo que es la persistencia. Y en cuanto a eso, el contacto con la literatura, yo empiezo a desarrollar mis obras, mis cosas aquí en Armenia, trabajando en Armenia en la Procuraduría. Y entonces escribo un primer libro que se llama La luna ladra en Marsella. Cuando yo escribí ese libro, yo ya había obtenido y estaba por obtener unos premios para mí muy notables, muy importantes en literatura, pues como cuentista. Entonces decido que yo me voy a dedicar al cuento y nada más, al cuento y nada más. Y posteriormente pues empiezo a derivar también a recalar en la crónica, pues es el más literario de los géneros. Luego viene un segundo libro que se llama Al son que me canten cuentos. Al son que me canten cuentos y lo publico en el año 2009, creo, 2009. También ya con un apoyo institucional de la Secretaría de Cultura de la Gobernación y buena parte pues de mis propios esfuerzos, mi propio bolsillo, ¿no? Con todas las vicisitudes y problemas que entraña eso.
Y casi simultáneamente con eso, como yo estaba escribiendo para un periódico que se llama La Crónica del Quindío, entonces yo escribía cada 8 días. Total que yo publiqué cerca de, yo calculo que por ahí unos 200 crónicas y cosas. Entonces de eso escogí cerca de 40 crónicas y publiqué, me empecé a publicar otro libro, lo presenté a una convocatoria, fue aprobado la publicación de ese, también con recursos míos para complementar ahí. Y ese libro se llama Crónicas Quindianas, es un libro que tiene su encanto porque en él logré reunir los mejores caricaturistas que tiene el Quindío, que me ayudaron además sin ningún beneficio económico para ellos, distinto de tener ejemplares del libro, ¿no? Ellos me ayudaron porque Calarcá decía, es el momento oportuno de decirlo, Calarcá es un emporio de caricaturistas y de Calarcá se han hecho incluso festivales mundiales de caricatura, entonces yo logré que ellos me ayudaran con eso. Luego vino el cuarto y último libro que se llama Momentos Memorables de Militancia Musical. Y lo hice con base en dos cosas, como ya tenía un material tan profuso en cuanto a las crónicas que sigue escribiendo, y fuera de eso entonces recurriendo siempre como a la historia, a mi propia historia de vida, a lo que viví yo como músico, porque es que el músico, señalaba, el músico tiene varias vidas, ¿no? Entonces yo tengo la vida de músico, es una cartera inagotable de temas, de situaciones, total que yo logré vivir medio, digamos, tengo he retratado medio siglo de países, ¿no? A través de lo que he escrito. Entonces el mundo, la política, el mundo, ese contexto, esa cosmovisión del mundo visto a través de la vida de la nocturnidad de un músico. Entonces hice un libro que se llama precisamente Momentos Memorables de Militancia Musical, porque mi militancia musical tuvo que ver con mi simpatía, mi adhesión a un partido de izquierda. Que desafortunadamente pues prosperó, fue muy grande, dio muchos artistas, tuvo que ver con el teatro, con el cine, con el teatro y con el arte de Colombia, era una alternativa de izquierda. Desafortunadamente para lo que pienso hoy en día pues perdió sin dignidad el lugar que había logrado tras muchos años de existencia, pero precisamente por uno de los vicios de la izquierda, y es el sectarismo y la vanidad de los dirigentes que se rehúsan a aceptar que puede haber más gente ayudando a pilotear el barco. Entonces, los libros míos, pues, se consiguen a través muchos libros de esos los tengo en las redes, y bueno, ahí, gracias a la gobernación del Quindío de hace algunos años, pude publicar dos de esos libros están publicados en algo que se llama El Libro Total, que es una editorial de Bucaramanga, pero tiene en internet, está editada esa obra. El alumno de Marcelo también mi primer libro lo reeditó Pijao Editores. Frustracionalmente es un libro virtual, aunque ellos hicieron pues una primera impresión para una feria, ¿no? Y en cuanto al libro, al libro que además yo lo quiero mucho, se llama Momentos Memorables de Militancia Musical, pues se hizo una edición que patrocinó por la Universidad del Quindío, por el programa de literatura, y pertenece a la colección Biblioteca de Autores Quindianos. Para optar para la lectura del libro, pues desafortunadamente se está en este momento trabajando en la posibilidad de que todos los libros de la Biblioteca de Autores Quindianos sean llevados, que sean digitalizados, de tal manera que cualquier persona los pueda leer. Pero en general, la gente que quiere leerlo, yo le mando lo que sea, lo procuro, ¿no? Ahora, buena parte de eso está también publicado en periódicos, en revistas del Espectador. He logrado publicar buena parte de esas crónicas. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no?
Y básicamente, pues en cuanto a la obra, es la obra de un escritor de provincia, y los escritores de provincia siempre cargaremos con esa cruz de ser internacionalmente desconocidos. Entonces, la obra de nosotros muere, nace, lucha y muere en la ineditez. Y esa es la condición de que no me conoce ni en la cuadra donde vivo, ¿no? Pero con todo eso, pues, a lo largo de tantos años fregando con lo de la literatura y la música, he logrado un reconocimiento modesto, pues, a nivel de pueblo, pues, y a nivel de pueblo y en los pueblos. Usted sabe que gracias a los últimos gobiernos de este país, la gente perdió la capacidad de lectura, entonces la gente no sabe leer, y si no sabe leer, ¿para qué va a coger un libro? Entonces, es esa lucha, es esa lucha. Pero ahí seguimos empujando la maleta, seguimos empujando la obra, ¿no? Eso es... Listo. Pues también eso, contarles que igual si buscan a Libaniel Marulanda en Google pueden encontrar ahí la página donde están pues sus escritos, su obra y también como su biografía para que puedan como tener más información al respecto. Que creo que pues también es interesante que exista esa posibilidad, ¿no? Como viéndolo un poco también como ese legado. Y en ese mismo orden de ideas, pues como para finalizar, ¿cómo ve Libaniel o cómo siente que esa obra o cómo la deja, o un poco sí, como ese legado eh, que queda y que perdura? eh, sí, cómo se siente al respecto, cómo ve esa posibilidad a futuro. Bueno, claro que mira que en esto que estaba hablando de obras, de cosas, de realizaciones, no sé por qué causa, desde luego no es por la edad, no es por la edad. Omití hablar de un capítulo muy importante y es el de los últimos días míos transcurridos pasando este valle de lágrimas. Y es que cuando tropiezo con usted y con otros amigos, coincide con el momento en que yo decidí hacer una película. Y hacer una película porque tenía un amigo que hace cine, era el camarógrafo de Jairo Pinilla, hágame el favor. Y entonces, como yo estoy rodeado de personas soñadores, ilusos, pendejos, entonces logré hacer eso que se llama El boliche de Malena. Entonces escribí un cuento, un texto pues para eso, que se convirtió en la película, que es un musidrama. Entonces logré meter la vez de la música y todo eso. Eso está en internet, se llama El boliche de Malena. Y entonces pues como no tengo ninguna aspiración comercial, ni la tendré porque es muy difícil. Entonces es mejor que lo que uno haga, regálelo, porque a alguien le sirve, no le lo recoge. Entonces dice eso. Luego hice otra cortometraje que se llama y que sea lo que sea. Que sea como sea. Y que sea como sea, que es basado en un cuento mío que tuvo un premio también. También es un cortometraje que yo encuentro interesante, es una historia interesante, hecha con la inmensa ayuda de Juan José. De Juan José, de Juan José, y se me olvidó el apellido. Ese hombre me va a matar cuando diga eso. Porque, si no se me olvida el nombre, me olvida el apellido, pero no sé, porque ¿cómo se llama Juan José? Juan Felipe. Juan José González, Juan José González. ¡Ah! González, ay María, y eso es otro apellido corriente, tal vez por eso que me olvida. Bueno, entonces con él hicimos esa cosa, pero paralelamente con eso he hecho unas obras de teatro, me dio por incursionar del teatro con tan buena fortuna que dos de esas obras de teatro ganaron beca y la posibilidad económica de montarlas, por lo menos para el estreno, ¿no? Entonces la última obra de teatro se llama Puro, puro, yo te conjuro, que transcurre alrededor de Calarcá, de los chismes de los años 50, de la inmensa posibilidad que tiene mi pueblo de fabular, de inventar, de malversar,
de dejar por el suelo la honra más sólida. Entonces, yo a través de eso, pues, de todas esas vivencias que uno oye en la casa, que son igualmente tan chismosos como los más chismosos del pueblo, a raíz de, y sí, como esa recreación es una comedia que tiene el encanto de que es una exigencia para al actor. El actor tiene que hacer 6 papeles como mujer, 4 papeles como mujer y 2 como hombre. Y entonces es una historia, entonces eso se estrenó, pero con mala suerte, con la mala suerte que pues difundir el teatro es muy difícil, difundir el teatro es muy difícil y los montajes pues a uno le alcanza la plática para pautar la obra. Entonces como yo no soy dramaturgo de profesión, como yo no estoy, soy actor, entonces ese es el problema, ¿no? Que cargo con el pecado pero sin el género, ¿no? Entonces, por eso los discos míos no se oyen en ninguna parte y las obras de teatro pues no se presentan sino cuando ganaron el premio, pues el recurso para presentarlos en el debut y ya se acabó. Entonces había omitido eso, lo de lo que tiene que ver con el cine, los coqueteos con el cine y los coqueteos con el teatro. En ese sentido, hay una cosa interesante que surgía en una conversación, como les contaba al inicio, de este cortometraje Los muchachos de antes hace parte de un proceso también académico. Y claro, desde Bogotá, que fue donde lo mostramos por primera vez como en un, sí, como en un salón de clases, pues con mis compañeros, con profesores, como que lo primero que daba esa sensación era como un poco estos artistas de, sí, como que contaban el pueblo, ¿no? Y es como si quieres, había una frase que resonaba un poco, que era como si quieres contar el mundo, habla de tu pueblo. Yo creo que eso está muy presente en la obra de Libaniel. De verdad, cuando uno lee los cuentos, los personajes que hay ahí, es un examen muy interesante y muy profundo de dinámicas que solo se dan en estos lugares, de personajes que solamente están en estos lugares y que cada uno tiene como una cosa muy particular y una posibilidad narrativa muy interesante que se desarrolla, y creo que eso sí influenció un montón también el cortometraje, ¿no? Cada uno de ustedes es un personaje que perfectamente podría estar dentro de un cuento de Libaniel Marulanda. Yo siempre lo pienso así también. O sea, Ramiro es un personaje que podría estar en una novela de Libaniel. Libaniel es un personaje que también está en sus cuentos. Entonces, de cierta manera, es como si fuera un poco una extensión de esa obra. Pues por lo menos yo lo he sentido un poco así. Y creo que dentro de, un poco para cerrar también esta posibilidad, no me gustaría que nos contara un poco de sus días en este momento, qué ha sucedido con Libaniel, que nos cuente, sí, como en este momento cómo está, el último escrito que me mostró también, que pueden ver también en el Quindiano, que es donde escribe Libaniel constantemente. El último escrito. Bueno, mira que precisamente para... Bueno, yo quería que no va a pasar la ocasión para señalar lo siguiente. Yo no he abrazado ningún estilo, yo no soy seguidor de ningún estilo en literatura, salvo por esa amalgama, toda esa amalgama y la posibilidad, y esto lo tengo que señalar, subrayar, ser ignorante se convierte en un plus, porque usted puede hacer lo que le dé la gana, decir lo que le dé la gana, donde le dé la gana, sin temor a que lo estén señalando, criticando, volviendo un hilazo. Entonces, precisamente en base a eso es que nace toda esa posibilidad de la creatividad de la música, la creatividad. Como es una amalgama de cosas, entonces yo he hecho diversos ejercicios, pero yo diría que la obra mía en cuanto a la literatura está volcada sobre lo urbano, pero lo urbano metido en este contexto nuestro que yo bauticé como Marcelia, que es mi Macondo, donde confluye digamos, lo mejor de lo urbano con lo mejor de lo rural, porque nos representa y tenemos la satisfacción de vivir en una región que es una región que es rural y urbana al mismo tiempo, donde usted camina 20 cuadras en línea recta y ya está en una finca, ya está en el campo, ¿no? Y entonces donde hay 12 municipios conectados en 15 minutos, 20 minutos, con excepción de Génova. Mi último, bueno, pero volviendo pues ya sobre el momento,
yo quise, hace por ahí cosa de junio, sufrí un ataque sorpresivo, sorpresivo con algunos antecedentes, ¿no? Notables por la historia clínica, pero sufrí una enfermedad, si se puede llamar ataque, me quedé pues inmóvil, ¿no? Me quedé sometido a la inmovilidad total, entonces por eso estoy en silla de ruedas, por eso estoy en silla de ruedas y no puedo, se me perdió la posibilidad de digitar normalmente pues mi acordeón y el piano, entonces, mejor dicho que yo no hablaba como artista, pero empecé como a tratar de recuperar la movilidad de la mano y entonces me propuse escribir una crónica para, para decirle a la gente qué me pasó, ¿no? Porque a uno no lo conoce nadie como artista, pero a uno lo extrañan muchas personas que uno conoce en el pueblo y esto qué le pasó, pero es que ¿por qué no lo volvemos a oír? Bueno, el caso es que yo quería contarle a mis amigos qué me había pasado, pero de una manera que no fuera a caer en el patetismo, a no despertar la conmiseración. Vea este pobre músico de tercera, pobrecito en la silla de ruedas. Entonces, yo escribí una crónica que se lo recomiendo. Se llama, en este momento ya está en las redes, se llama Con mi dolor. eh, Con mi dolor sobre ruedas. Con mi dolor sobre ruedas. Es posible que la publique el espectador, no sé todavía si ya Fernando Araújo pues, le dio el visto bueno, yo siempre recurro a él. De todas maneras, apareció publicada ayer en nuestro periódico de aquí, que se llama El Quindiano, es un periódico virtual, porque yo no volví a escribir en el periódico físico de aquí del Quindío por razones ideológicas, por razones éticas, y entonces no jamás volví a escribir nada. Entonces recurrí a este periódico que hizo precisamente una de las personas que fue el director de ese periódico muchos años, y en un conflicto laboral pues fue despedido y ya pues, le pidieron la renuncia, e hizo el periódico que se llama elquindiano.com, que se lo quiero recomendar a todas las personas, porque necesitamos apoyar el periodismo virtual. El periodismo virtual le permite a uno escribir sin que tenga la esclavitud de las 500 palabritas y que hay que poner una foto más grande que el texto. El periodismo virtual le permite a uno muchas libertades que uno no se puede conceder. Entonces yo estoy escribiendo crónicas en la medida que veo que necesita la crónica. La crónica misma se traza como el cuento. La crónica se traza sus propias reglas y determina si debe ser larga o cortica. Entonces yo cultivo eso. Entonces las crónicas mías también se encuentran en la red porque yo me apresuro para escribirlas. Tengo una página que está desactualizada, que es la página Wix de Libanel Marulán. Pero de todo con el nombre mío está tampoco como que Libanel Marulanda ya de por sí, pues como ya es más fácil de referir cuanto a él. Bueno, don Daniel, Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, es un honor que el cortometraje Los Muchachos de Antes esté en este festival. Y pues bueno, muchas gracias a los dos. Bueno, a eso tengo que añadirle, a eso que la satisfacción que me causa el saber, en primer lugar, el orgullo que tengo de tener personas como Juan Felipe y otra buena gente de la nueva generación que hace arte aquí en el Quindío. Por un lugar, en primer lugar, pues dejar por sentado eso, exaltar la satisfacción que me produce y saber que además hace un corto con este par de viejos cacrecos y que logra que ese corto, lograr permear algo tan críptico como es el asunto de la cinematografía, ¿no? Que la cinematografía es algo tan vasto, tan inmenso, tan difícil, y entonces lo que saber que un corto de uno, en el que uno es actor, pues, y fue llevado al cine
por un joven director como Juan Felipe, pues eso es, mejor dicho, por ejemplo, me puedo morir tranquilo ya. Ya hice buena parte de lo que me proponía hacer en la vida. Bueno, no, pues muchas gracias también por el espacio, Julián, a Libaniel por las palabras y pues a mí también me queda como decir que si hay algo que es esta película, yo creo que es como la historia de una amistad. Nosotros pues empezamos como a conocernos a través de este proceso y pues hoy en día siempre que voy a Armenia nos vemos con Libaniel, pues estoy como muy contento de que así como yo pude conocerlo y conocer un poco de su universo, de esas historias, de su palabra, eh, pues también que las personas puedan ver esta película y sentir también un poco una pequeña dosis de esa conexión tan increíble que causa conocer a Libaniel. Entonces, pues nada, todo mi cariño para este espacio, el Festival de Villa del Cine, para Libaniel también un saludo muy grande y un abrazo, que sabe que lo quiero mucho y que espero que nos veamos pronto. Y bueno, pues los invitamos a ver esta película aquí en el festival y también aquí online que va a estar durante estos días. Muchas gracias.